Ok, aquí ya está terminado. Falta todavía una vuelta de adentro para ir uniéndola a la tela. Aquí terminé. Me gusta dejarle siempre el hilo a todos mis tejidos para que se vea. Aquí fue donde empecé las vueltas. ¿Qué más le digo? Aquí está la esquina. Mire qué bonita se mira la esquina. Aquí están las 4 esquinas. Ahí está. Está muy bonita. Ahorita solamente lo que voy a hacer, le voy a hacer los círculos como que quedan ovalados, pero porque todavía no tiene la forma de la vuelta que vamos a ponerle para que vayan tomando su espacio cada círculo. Pero qué bonito. Voy a empezar en esta misma dirección. Voy a empezar la vuelta para ir juntando los círculos por dentro. Aquí la tiene. Ok, aquí voy a empezar a hacer la vuelta de adentro. Estoy dejando a la vista para explicarles esta unión del círculo, que voy a pasar 18 puntos altos de este círculo que voy a empezar. Es el mismo espacio donde empecé las vueltas de la orilla. Estos son 18 puntos que dejo pasar, y en este dejo 8 puntos también igual. Cuento desde la cadena que está aquí 8 puntos. Esto se tienen que ir contando los 8 puntos, y esto los conté solamente porque es el primero que tomamos de abajo, y los tengo que tener aquí juntos. Los 2 puntos van a ir unidos, estos dos. Aquí voy a empezar a hacer el primer punto. Hago una cadena. Voy a tomar un solo hilo ya de aquí. Ahí voy a hacer 4 cadenas con la primera que hicimos para empezar. Aquí tengo 4 cadenas. Aquí voy a hacer 2 cadenas más, y voy a pasar abajo 2 puntos, y en el tercero hago un punto alto, 2 cadenas, paso 2 puntos abajo y hago la siguiente punto alto. Ahí está. Cada círculo van a ir con 2 puntos altos separados con 2 puntos abajo. Hago 2 cadenas, y aquí ya no voy a contar los 18. Los 18 están desde este espacio hasta el tercer punto que tengo aquí, son los 18. Por esa razón conté estos. Aquí ya no tenemos que contar. Aquí solamente hay que contar. Yo lo que hago es esto. Es en el tercer punto. Solamente estiro el punto para dejar una pequeña marquita que no se me pierda, porque tengo que tomar el siguiente círculo. Aquí lo tengo, y aquí sí tengo que contar los 8 puntos que tengo que dejar pasar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el número 9, ahí tengo que hacer
meter el gancho y buscar la marquita que dejé. Aquí está abajo, y aquí vamos a hacer, ok, voy a dejar la marquita de nuevo en los dos, porque aquí se hace un punto alto doble. Ok, voy a tener que volver a contar. 2, 4, 6, 8. Aquí está. El de abajo no se me ha perdido porque está más grande. Ahí está. Aquí hago el punto alto doble. Dos cadenas. Paso dos cadenas abajo en la tercera cadena. Dos cadenas. Paso dos puntos en la tercera. Ahí ya tengo los dos puntos altos en el círculo. Dos cadenas y voy a hacer un punto alto doble en la tercera cadena. La voy a marcar. Ahí está. Aquí cuento 8. Esta es la cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está. Y me regreso a la marca que tengo abajo y hago el punto alto doble. Ok, ¿por qué razón estoy haciendo el punto alto doble? Porque entra para arriba el punto por el círculo, entonces ahí queda el mismo nivel que los dos puntos altos del círculo del medio. Esto queda perfecto, más que bien. Ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir hasta la esquina y ahí va a cambiar el punto de la esquina solamente. Fácil, un poco complicado, pero es fácil. Ok, aquí llegué al primer círculo de la esquina. Recuerde que son estos tres. Ok, tejí los dos puntos altos en el primero, dos cadenas, y va a ser igual, dos puntos altos. Aquí ya marqué el tercer punto para tomar el punto alto doble que tengo aquí, y vamos a pasar el círculo de en medio. No lo vamos a tejer, no lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a ignorar como si no existiera. Ok, aquí tengo marcada ya la cadenita, la número 9. Aquí está, porque pasamos 8 puntos altos, y hacemos igual lo mismo que se ha estado haciendo en todos los círculos. Aquí está, tomo el punto de abajo para unir los dos círculos, el punto alto doble, y el del medio ahí quedó. Ahorita lo extiendo y va a ver qué bonito se ve. Aquí le hago dos cadenas y voy a continuar en el siguiente, en el último que tomamos. Paso los dos puntos, y en el tercero el punto alto regular. Los dos puntos altos son regulares, los del medio, por si acaso está nomás viendo el video sin tejerlo, aquí está. En el tercer punto es un
punto alto regular. Aquí hago 2 cadenas, igual hacemos el punto alto doble en el tercer punto, en la cadena número 8, en el punto alto número 9, porque pasamos 8, 2, 4, 6, 8, y en el número 9 ahí lo hacemos, buscamos la marquita de abajo y ahí se hace esto rápido. Ahí están 2 cadenas, ahí quedó. Déjeme le extiendo la esquina para que vea qué bonita queda. Ahorita la vamos a poner sobre la tela, no se preocupe. Aquí está. Mire qué bonita se ve aquí. Aquí hace esta esquina bien marcada. Se la pongo así, de esta forma también. Qué preciosa. Ahí está. Ok, así la vamos a terminar todo el tejido. Aquí ya tengo todas mis esquinas, ya las tengo. Esa era la última esquina. Mire, esta orilla yo la tomé solamente recta y yo estoy inventándole la esquina. Si usted tiene otra idea cómo poner la esquina, ya es su creación, su imaginación, pero está preciosa. Vamos a seguir a terminar la orilla de adentro. Ok, aquí llegué ya a la tercera cadena donde empecé la vuelta. Ahí hice solamente un punto deslizado y voy a tener que cortar el hilo para empezar a agregar el tejido de la esquina, porque no sé qué cantidad de tela se va a llevar. Todavía no la tengo cortada, no puedo darle el tamaño a la tela separada del tejido. Así es de que aquí lo corto y empiezo en la esquina. Ok, aquí empiezo a unir la tela. No la tengo cortada ni con bastilla, nada, hasta que sepa la cantidad de tela que va a ir. Aquí está la esquina. Tomo un punto alto del primer círculo de la esquina y lo junto con el punto alto del medio de la esquina. Esta es la esquina. Ahí está. Empecé con 4 medios puntos. Voy a empezar desde aquí, como si fuera a empezar la primera parte. Ya lo he hecho, ya lo he intentado de diferentes formas. Ya corté un pedazo de tela, no me dio resultado, entonces me vine sobre la tela sin medir, solamente así, y la estoy doblando. No tiene bastilla, nada más la estoy doblando. Ok, voy a empezar con los 4. Llevo 2, 3, 4. En el punto alto voy a hacer, o sea, en el primer punto alto que está aquí, voy a hacer una cadena. Usted va a poner su medida. Yo solamente me estoy guiando por el diseño de la tela. Aquí pongo, después de la cadena, pongo un medio punto y hago otra cadena y regreso al tejido en el medio punto, el último que hice.
aquí hago un punto deslizado, pero tomo 2 hilos solamente del medio punto de abajo y deslizo el punto. Hago los siguientes 4 medios puntos, llevo 4 y en el siguiente punto alto voy a deslizar el punto para que haga la vueltecita. Queda para adentro la vuelta. Lo hice así para que tuviera algo parecido a la punta de la orilla, por esa razón. Y aquí otra vez vuelvo a hacer los 4 medios puntos, 4, el medio punto del punto alto, y así seguimos igual tomando la tela. Yo estoy dejando pasar 7 líneas, o vamos a decir 7 cuadritos, porque es tela para tejer, para bordar el punto de cruz. Ok, después del medio punto una cadena y volvemos a tomar el tejido en el medio punto o el punto deslizado, y de nuevo otra vez 4, 3, aquí están los 4 medios puntos y un punto deslizado, y así se va a ir. Ahora también yo les recomiendo, aquí se empieza, juntamos los 2 puntos. Este espacio hay que hacerlo casi la mitad de lo que se va a hacer acá. Yo aquí estoy tomando 7 cuadritos, estoy dejando pasar, y aquí solamente pasé 4 cuadritos para que la vuelta sea menos estirada, que esté el tejido, que tenga más tejido en la esquina. Ahí está. En la otra esquina igual, antes de llegar a la esquina, esta es la esquina aquí va a ir doblada la tela. Antes de llegar a la esquina, aquí le da la mitad de espacio. Así voy a seguir hasta la otra esquina. Ok, aquí esta es mi esquina y le di solamente los 4 espacios. Ahora este es el punto que necesito tomar para hacer el punto deslizado, pero aprovecho el punto deslizado para juntarlo con el de la esquina, con el punto alto de la esquina. Es muy sencillo, nada más dése cuenta que tiene que darle el tejido, juntar el tejido más bien en la esquina lo más que se pueda, y esta es la única forma que yo traté de hacerlo, y así me dio resultado. Ahí está. Esta es la esquina. Vamos a dar vuelta y vamos a tener que tomar 4, bueno, para mí 4 cuadritos aquí porque es la esquina, y ya después tomo los mismos espacios que estoy tomando todo lo largo del lado. Aquí ya junté los 2 y voy a empezar igual a darle la vuelta a la esquina. Llevo 2, 3, 4 y medio punto. En el punto alto de abajo hago la cadena para tomar. Ok, aquí estoy en la esquina. Les había mencionado que hay que hacer el espacio corto antes de llegar a la esquina y al empezarla.
pero se me pasó algo como siempre. Ok, aquí hay que juntar esta ondita, hay que juntarla aquí mismo, en el mismo punto, pero yo ya tengo aquí para dar la vuelta la tela doblada en el mismo punto, en el mismo punto. Ok, nomás que el hilo hay que ponerlo para atrás para poder tomarlo. Ahí está, en el mismo espacio que el punto anterior. Hago el medio punto, la cadena y deslizo el punto y hago los 4. Quiero mostrarles cómo va a quedar la esquina. 2, 3, 4 y el punto deslizado. Cuatro, una cadena y voy a tomar el espacio corto ahí tomé el espacio corto como en esta parte de aquí. Y el punto deslizado y así nos vamos a ir. Lo voy a doblar un poquito la esquina para que se aprecie mejor. Ahí está. Ok, esto es estas son las onditas. Para mí estas son las onditas, la que sube y baja. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra en el mismo punto de la esquina. Entre más tejido tenga en la esquina, más bonito hace la forma, la vuelta, el tejido. Y hay que buscarle la manera de cómo juntar el tejido en la esquina. Les doy la idea para alguna cosa que tengan que hacer. Ese es la forma, porque ya así ya tiene suficiente espacio para dar vuelta al tejido. Qué bonito se mira. Ok, lo voy a terminar. Así ya tiene la forma de cómo empezarla y cómo dar vuelta en la esquina. Aquí está. Acuérdese que este círculo está sin tomar punto aquí en esta parte. Ok, aquí ya está terminada. Aquí tengo el hilo donde lo empecé de aquí para acá y aquí fue el último lado que se tejió. Mide 12,5 de ancho por 15,5 de largo, pulgadas. En una de las indicaciones les dije al principio que eran 8 círculos en cada lado y le puse 5 en un lado. Estos son los 3, 1, 2, 3, 4, 5 y estos son los 3 de la esquina. No estoy contando los 3 de la esquina, nada más los que van en el centro, y aquí le puse 7. Cambié la cantidad porque entre una cosa y otra no podía figurar el tamaño. Aunque es muy pequeña esta muestra, no es como debería de ser porque es demasiado pequeña, pero la idea se las doy. Aquí son 15,5 y la cantidad de círculos que les estoy dando
Ya saben ustedes más o menos qué cantidad necesitan para hacer el tamaño que necesiten. Es un poquito entretenido nada más la unión de lo de adentro. Lo de afuera, esto es muy rápido, los círculos también se hacen muy rápido. Si usted lo va a poner en un solo lado, no necesita más que hacerlo todo en línea. Y si usted quiere quitarle estas onditas, también lo hace más fácil. Lo puede hacer como solamente el cuadro que va aquí abajo, y lo puede unir con máquina de coser. Hay muchas formas, hay muchas ideas para hacerlo. Ya usted le puede poner alguna otra unión aquí de alguna otra manera, en la tela, en tejido, lo que sea. Pero aquí está. Espero que le guste. Cualquier cosa, aquí estoy. Cualquier pregunta, aquí estoy. Muchas gracias. Saludos para todos.